tal? Hola, ¿cómo están todos? Hoy tengo una entrevista a una persona que aprecio un montón. La conocí hace 3 años, en el 2017, en el mes de mayo. Y hoy es el presidente de la Asociación Argentina de Tartamudez. Él es Facundo García Taxia. Hola Facu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Blau, bien, bien, excelente. La verdad que te agradezco estas palabras iniciales y saber que el respeto y el aprecio es mutuo. Gracias, gracias. Bueno, lo primero que creo que es lo que se le pregunta a cualquier difluente es cómo inició tu tartamudez, si es que recordás, ¿no? O si te Sí, han claro. contado. Mi influencia inició cuando empecé a hablar. La verdad que no tengo registros, yo de a los 2, 3, quizás 4 años empezar a tartamudear, pero sí sé porque lo he conversado con mis padres, que ahí empezó Claro. y siguió, ¿no? Nunca paró. Sí. Desgraciadamente para muchos de nosotros quizás no tuvimos los medios que hoy hay para poder quizás salirnos o ser parte de ese porcentaje que puede recuperarse, ¿no? Pero Sí, bueno, claro, pero bueno. claro. Eh, Bueno, Contame, en tus inicios escolares, la sí. primaria, que es un punto clave hoy día, creo, ¿cómo lo sentías? ¿Cómo la llevabas? En el primario tengo el mejor de los recuerdos. La verdad que la pasé bárbaro, lo disfruté un montón y todo lo que fue mi vida escolar, que después también me pasó esto en el secundario, fue muy feliz y guardo los mejores recuerdos de eso. Sí existieron muy pequeños episodios, digamos, de burlas respecto a mi habla, pero fueron esos, muy pequeños episodios contados con los dedos de una mano y que no impidieron que tenga una infancia espectacular. Bueno, genial, porque la verdad, tener gente, sea compañero, sea familiar, que no te haga burla, que no te haga sentir inferior, eh, es algo bueno y creo que hoy día no se ve tanto. Quizás porque nosotros, bueno, en mi caso hablo al menos, no existía ese concepto de, de ir a hacer bullying, sino que si había alguna burla era muy ocasional, ¿no? O sea, pero bueno, supongo que vos lo sentiste así también. Sí, sí, claro, pero también conozco personas que no han tenido la suerte de disfrutar su infancia con estas libertades. Yo coordiné durante un tiempo grupos de ayuda mutua y ahí escuchaba a chicos, chicas que no la pasaron bien en la escuela por su difluencia, es decir, las burlas entre compañeros, pero también las descalificaciones a veces por parte de los propios docentes, a veces con malicia, a veces por desconocimiento, generaron que la propia persona sufra una etapa que debería ser bellísima y algunos de ellos dejaron la escuela por esto. Sí que creo que el mensaje que deberíamos dar es que docentes, padres, directores, niños, todos tenemos que tomar conciencia que el bullying es una cosa espantosa, que es algo que pasa hoy en día, no solo por esto, sino por múltiples
razones y que para lo que uno puede ser un chiste, para otro es realmente algo que genera una angustia impresionante. Así que hay que evitarlo y hay que trabajar con los niños y niñas para que no se generen estas situaciones de violencia, porque eso es lo que son. Sí, lo pienso como vos. Y no solamente trabajarlo con niños y niñas, chicos y con adolescentes, sino que también yo sé casos de gente grande que por culpa de la disfluencia sufren también estas burlas y en sus trabajos. Y acá viene mi pregunta. Vos cuando tuviste que iniciar a buscar un trabajo, ¿la tartamudez fue algo que te impidió llegar a lo que vos querías hacer? ¿En los trabajos te sentiste discriminado? ¿Te pasó algo puntual? Porque bueno, yo tuve algunas cositas, pero bueno, esto es sobre vos, ¿no? No, pero es interesante, Lau, que las puedas compartir después, porque creo que eso ayuda a los que nos están escuchando, sean personas con disfluencia, sean empleadores, sean compañeros de trabajo de una persona con disfluencia, porque a partir de los testimonios estos creo que todos podemos aprender un poco. Respecto ya a la pregunta puntual que me hiciste, creo que la etapa de los 18 a los 21, 22 fue la más difícil que tuve. El hecho de salir de la zona cómoda, que era el secundario, a insertarme al mercado laboral y después transcurrir los años de universidad. Fueron los años más realmente jodidos que tuve. Por momentos pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Porque yo empecé, apenas terminé el secundario, empecé a trabajar con mi padre. Él es contador, tiene un muy pequeño estudio contable, en donde en ese momento trabajaba mi tío, bueno, mi viejo, mi hermana, yo y una empleada más. Y si bien yo estaba contento y estaba agradecido porque además hacía un horario flexible que la facultad, digamos, con un poco mayor de libertad, por dentro la gran angustia que tenía era ¿qué voy a hacer después? ¿Quién me va a contratar después si me cuesta atender un teléfono, si me cuesta responder consultas orales? Realmente lo pensaba y me angustiaba. A veces lo podía conversar con mis padres, pero era, digamos, cuando explotaba. Y no es que podía charlarlo desde una forma tranquila, desde la serenidad de pensar en el futuro con calma, sino desde un ángulo de desesperación, de decir, no puedo mejorar, ¿qué voy a hacer? Llorando. Después a los 20, 21 empecé a trabajar en una empresa de seguros. Eso me ayudó bastante. Estaba en un ambiente laboral súper cálido. La verdad que con mis compañeros, compañeras, me llevé 10 puntos. Nunca tuve un problema. Nunca se mencionó el tema de mi disfluencia. Nunca una risa de más. Nunca nada, digamos. La verdad que ese año y medio que trabajé ahí, también tengo excelentes recuerdos, porque con mis compañeros, también con mis jefes, digamos, nunca se mencionó el tema de la disfluencia. Yo igual lo conversé al principio con ellos, absoluta comprensión, como tiene que ser, ¿no? Pero a veces no es, entonces quiero remarcar que fue así.
Y no, la verdad que un año y medio con mis compañeros que fueron excelentes. Y ese trabajo me ayudó mucho a empezar a confiar más en mí y a ver que la difluencia no era un obstáculo tan grande como pensé que era al principio. Después, bueno, me fui ahí, empecé a trabajar en CONICET y ese fue un desafío grande también porque era un empleo administrativo en donde recibíamos, digamos, con consultas, dudas de becarios e investigadores y tenía que atender bastantes llamadas telefónicas. Entonces fue un desafío grande. El primer mes, los primeros 2 meses, me costó bastante porque además trabajábamos en mesas largas y había 1 o 2 teléfonos cada 5 o 6 personas. Entonces lo que uno hablaba lo escuchaban todos porque estábamos uno pegados a otros. Entonces era la presión doble. Primero con mi interlocutor y después que va a pensar el resto. Me acuerdo que las primeras semanas venía a mi casa con unos dolores de cabeza infernales, porque decía, o sea, llegaba y decía, bueno, me voy a renunciar porque la pasaba mal. No le encontraba la vuelta. Ahí empecé charlando con mis viejos, esto ya con ellos podía charlarlo de forma abierta. También estaban mis 2 hermanas, y decidí empezar la psicóloga. Creo que tenía 21 años, 22 años, no más. Y la psicóloga, la verdad que hice un proceso bastante bonito, me ayudó mucho a enfrentarme mejor a estas situaciones y a ver que no podía evitar que el resto viera mi difluencia, es decir, mi habla ya es así, es diferente a la del común de las personas. Entonces, mientras más intentaba evitarla, más sufría, porque ante cualquier bloqueo o traba que tenga, el pesar que sentía como una desilusión conmigo mismo aumentaba. Entonces, con ella laburamos esto de la aceptación, que es la gran consigna que parece fácil, pero es muy difícil llegar. Y también laburamos esto de que la aceptación al 100% puede que sea el objetivo de máxima, pero hay que ir también gratificándose cuando el objetivo aumenta a un 10, a un 20, a un, digamos, todos esos pequeños avances que uno dan, en realidad son grandes avances. ¿Por qué? Porque aumentan la calidad de vida de uno, porque hacen que uno no viva con la presión, con los nervios. A mí siempre lo que me pasaba, y a veces me pasa hoy, es que el sentimiento más nocivo que tengo, ya al menos puedo detectarlo, es la vergüenza. Creo que es lo más nocivo porque, ¿por qué? O sea, sentir vergüenza de cómo hablo es, en parte, es una ofensa para mí y para mi propia identidad, digamos, es una auto-ofensa. Y además es un sentimiento horrible, muy destructivo. Entonces también empecé a trabajar eso y fui mejorando un montón, aunque todavía no puedo llegar a controlarlo al 100%. Claro. Me quedó algo. Después me fui de CONICET hace 6, 7 meses, empecé a trabajar en INDEC y ahí algunos miedos que yo pensé que tenía superados aparecieron de vuelta. Esto de
involucrarme, sumarme en un nuevo grupo de trabajo con otra edad, con otras responsabilidades, con otro perfil profesional también. Me pesó un poco y me costó esa primera adaptación. ¿Y cuál fue la clave para estar más cómodo? La que es obvia, charlar de esto. Mientras uno más oculta, peor es, porque es algo obvio además, no es algo que uno puede ocultar, al menos mi caso, no es una difluencia tan leve como para ocultarla. No, se nota desde el día uno. Entonces, lo que hice con mi grupo más cercano fue charlar de esto. Y eso me sacó una mochila, un elefante, ¿no? O sea, era impresionante. Poder charlar de esto me liberó un montón. Entonces ahora cuando hablo, cuando me toca quizás explicar algo o cuando me toca dar una opinión, la doy ya con una tranquilidad mental y con una aceptación mucho más alta, porque ya sé que el resto sabe qué esperar, que mi habla no es fluida, que mi habla no es como la de ellos, que mi habla tiene bloqueos, tiene repeticiones, y a veces que hay días que son muchos bloqueos y muchas repeticiones, y que hay días que son pequeños bloqueos. Eso también lo pudimos charlar. Así que bueno, en estas 4 experiencias que narré, la verdad que tampoco, nunca sufrí, digamos, actos de discriminación. Sí, quizás cuando laburaba con mi papá, que hacía muchas cosas de cadetería, cuando iba a banco, cuando iba a clientes, sí, a veces una risita, una sonrisa de más, que no está bien, que no está para nada bien, pero no pasaba de eso. Después también hay un apartado extra que son las entrevistas laborales, pero no quiero extenderme más. No, las entrevistas son un tema, sí. De hecho, bueno, yo pasé por unas cuantas en mi vida y uno siempre lleva como ese miedo interno de, ahora se van a dar cuenta que soy difluente, que tartamudeo y no me van a tomar por mi tartamudez. Yo creo que eso es el pensamiento que tenemos la mayoría de los que tartamudeamos, ¿no? Que si nos rechazan en un puesto es por eso, y, sí, no, claro, y no porque no estamos calificados quizás, porque esa es la verdad, creo yo. Si no nos toman, en la mayoría de los casos, es porque no cumplimos con las condiciones que se requieren y no por una difluencia. Pero hay empresas que desgraciadamente sí discriminan, pero bueno, hay gente que le ha pasado, hay gente que no. A mí no me ha pasado directamente tal cual te lo estoy contando ahora, pero sí, ya estando dentro de un trabajo, yo siempre intenté disimular mi tartamudez. De hecho, mucha gente no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, uno usa muletillas, uno usa cierto tipo de respiración o alarga palabras o hace ciertas cosas que uno desde chico, cuando no se tiene ningún tipo de tratamiento y tiene que salir adelante, utiliza los medios que tiene a mano para poder ser lo más normal posible. No hay una normalidad, somos todos personas iguales, pero nosotros tenemos una percepción de la normalidad que es por medio de el habla, que no somos iguales al resto. Sí me tocó, estando ya en un trabajo, que tuve un día muy malo, y mi jefe, que no sabía de mi tartamudez porque yo la ocultaba, me sorprende con el teléfono
y me quedé muda, me quedé dura, no pude expresar palabra ni con el que estaba en el teléfono ni con él. Ahí tuve que blanquearlo y esta persona, digamos, a ver, como que no le gustó para nada, obviamente, y me mandó al psicólogo directo, como que fuera algo psicológico. Sí, claro. Bueno, eso fue, creo, lo más vergonzoso, cuando vos hablabas de vergüenza, lo más vergonzoso que sentí. Le hice caso, pero bueno, en mi situación no me sirvió. Yo también era joven, tenía 20, 21 años, pero sí, sé que hay mucha gente que tiene ese temor en las entrevistas, de que lo rechacen por la difluencia, ¿no? No sé si te pasó a vos también. No sé si me han rechazado por eso, que me han rechazado, seguro, obvio. He ido a un montón de entrevistas laborales y muchas veces no me han tomado. No sé bien cuál fue el motivo de esto. La verdad que eso es información que se me escapa. Sí lo que sé que hay una discriminación laboral, digamos, para las personas con difluencia. Es decir, ante una misma calificación, si una persona tiene difluencia y una persona no, van a tomar a la persona que no. Y eso se llama acá en China discriminación. Eso sí estoy seguro que pasa, segurísimo. Contaste que cuando eras más joven comenzaste con una psicóloga. ¿También hiciste algún otro tipo de tratamiento para mejorar tu fluidez? Sí. A los 18 años, cuando empezó, digamos, todo este proceso difícil, por mucho más impulso de mi mamá que por mí, digamos que por mi propio deseo, conocimos la Asociación Argentina de Tartamudez. Fue raro, ¿no? Porque yo lo busqué por internet, como creo que hicimos todos, a ver si estaba la cura mágica, la solución extraordinaria que nos sacara del balurdo este. Y encontré que existía esta asociación. Yo se lo comenté a mi mamá esto, pero yo, obvio, no llamé, no fui, no pensaba ir. Y fue ella la que llamó, la que se acercó y la que fue incorporando información, porque nosotros hasta ahí la información que había era que esto era psicológico. Me acuerdo que semanas antes también fui a un neurólogo a ver si venía por ahí, me hice estudio, no, claramente no. Y estamos buscando información, a ver cuál era la causa, por qué, si había una solución a esto. Y fue ella quien llamó, quien se acercó y empezó a conversar con las fonos y también con las personas con difluencia que había ahí. Ahí, bueno, supo ella que en realidad el tratamiento adecuado era fonoaudiológico y no psicológico. Digamos que la psicología puede acompañar un proceso, pero si lo que uno quiere es ganar cierta fluidez, pasa más por un trabajo motor del habla. Y que esto, abordado a los 2, 3, 4 años, tiene muchas más chances de restablecer la fluidez de manera permanente. Bueno, entonces ella ahí fue adquiriendo información, que es vital, y me empujó, digamos, como para que vaya a una fonoaudióloga y para que vaya a los grupos de ayuda mutua. Ese fue mi primer acercamiento. Yo venía con mucha bronca, con una nula aceptación,
Bueno, empecé la fono, pero por mucho más empuje familiar que por mi propio deseo. Y esto es como el gimnasio, como las dietas. Cuando vos empezás algo por otro y no estás convencido, dejás. Porque no confías, porque estás con bronca. Y bueno, y empecé y dejé. Y también dejé el grupo de ayuda mutua, porque más chico era, ¿no? Pero hasta en el propio grupo usaba muletillas, intentaba esconder mi disfluencia, es decir, estaba en una etapa anterior, digamos, a empezar a buscar aceptarme, o sea, ni siquiera buscaba aceptarme, estaba en una etapa anterior a eso. El tiempo, bueno, como ya conté, el tiempo ese fue muy difícil, pero pasó. Y cuando empecé con la psicóloga, sí, ya ahí estaba descubriendo un camino, digamos, de aceptación. O sea, quería buscarlo, quería empezarlo. Camino larguísimo, que todavía no terminó, pero por suerte empezó. Y ahí, creo que un año después o 2 años después, a los 23, 24, no me acuerdo bien fechas exactas, empecé los grupos de ayuda mutua de vuelta. O sea, 6, 7 años después, empecé de vuelta los grupos de ayuda mutua, pero ahí fue por un propio deseo ya, para conocer a otras personas con influencia, para interactuar con ellas, conocer sus propias historias, ver cómo ellas habían manejado su vida, este proceso, y eso también me ayudó un montón y fue otro gran empujón que me hizo ir hacia adelante. En todo este proceso, paralelamente yo iba a la universidad, bueno, toda una vida, digamos, que ahora que estoy contándolo, digo, cuántas cosas hice, cuántas cosas atravesé, y a veces con mucho miedo, con temor, con tensiones, pero bueno, lo fui haciendo, porque si hay algo que aprendí en esa etapa, en los grupos de ayuda mutua, que el miedo no nos puede paralizar, y aunque sea muy, muy fuerte, hay que intentar hacer lo que uno tenía ganas de hacer, sin importar las consecuencias. ¿Por qué? Porque uno es un masoquista, no, porque el no hacerlo genera también toda una serie de angustias, broncas, frustraciones. Entonces, si voy a sentirme no tan bien, prefiero hacerlo haciendo lo que quiero y lo que me gusta. Y eso fue lo que hice, y cuando me tocaba dar orales en la facultad, sufría como un perro, esa es la verdad, digamos. Noches antes, sin dormir, semanas antes ya, me levantaba pensando en eso, me acostaba pensando en eso. Y si hay una conclusión que puedo sacar de eso, que siempre lo que uno se imagina, lo anterior, es mucho peor de lo que en realidad es. Un examen oral puede durar media hora, 40 minutos máximo. ¿Por qué por 40 minutos estamos semanas sufriendo? Digo, es como esa ansiedad anticipatoria que, bueno, desde mi propia experiencia digo, intenten controlar eso, porque es lo peor que hay. No vale la pena sufrir semanas antes. O sea, si van a sufrir esto, sufran esos 40 minutos y listo, no 2 semanas antes. No vale la pena, no lo vale.